Colocar un iceberg traído del Ártico en la capital de la Costa del Sol en pleno agosto. Una operación inverosímil, pero financiada con dinero público para concienciar sobre el cambio climático. Una historia entre el absurdo y la picaresca. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el rocambolesco viaje a Málaga de un iceberg. Una cosa antes de empezar. Ahora te regalamos un año de Podimo si te haces socio o socia de eldiario.es. Y además podrás escuchar Un Tema al Día sin publicidad. Tienes todos los detalles en eldiario.es/Podimo. Groenlandia es la isla más grande del mundo, es 4 veces más grande que España, pero apenas viven 60.000 personas. Ahí solo hay viento, frío, sus costas están llenas de hielo ártico y también de icebergs. A unos 4.500 kilómetros de Groenlandia está Málaga. Ciudad turística. En verano, el centro, escuchamos el ambiente de la calle Larios, está lleno de turistas en sandalias, de gente de compras en pantalón corto. Mucho bullicio, pero la diferencia no es solo de ruido. En Groenlandia las temperaturas máximas en verano no llegan a los 10 grados de media. En Málaga es habitual superar los 30. A alguien se le ocurrió la idea de colocar un iceberg en Málaga. Un bloque de hielo de 15.000 kilos que sería transportado en barco desde Groenlandia. La idea era concienciar sobre el cambio climático a las miles y miles de personas que pasan por esa calle, que pasarían por delante del iceberg, derritiéndose, claro. Los medios de comunicación anunciaron la gesta. La última aventura de un explorador malagueño no os va a dejar indiferentes, de hecho nos lo estáis pidiendo que os lo contemos, para concienciar sobre el cambio climático que llevar un iceberg desde Groenlandia a Málaga. Sí, tal cual. Operación Iceberg. Así se llamaba esta misión, dirigida por un empresario y aventurero malagueño. Una operación financiada por una administración pública, con dinero público. La operación se puso en marcha, pero pasaron los días y el iceberg no llegaba. Y no llegó. Néstor Cenizo, eldiario.es en Andalucía. Hola. Hola, ¿qué tal? Néstor, vamos a contar esta historia desde el principio. Cuéntanos de dónde sale la idea de traer un iceberg a Málaga en pleno verano. Bueno, pues el origen exacto no lo sabemos, pero sí sabemos que esta es una idea de Manuel Calvo, que él se define a sí mismo como un aventurero, un explorador, que lleva varios años haciendo expediciones a los polos y al Ártico, a las que llama el desafío ártico. Y bueno, según él ha contado, esta era la 8ª ocasión en la que iba a Groenlandia y esta vez pues fue con el patrocinio de la Diputación de Málaga y de alguna fundación en la que él mismo participa, ¿no? La Diputación de Málaga está en manos del PP, que no es precisamente el partido más sensible al cambio climático o a la investigación científica experimental internacional con fondos públicos. ¿En qué consistía exactamente ese desafío ártico del que formaba parte esta idea? Bueno, la idea de la expedición tenía 3 patas. Una era que iba allí con 5 adolescentes que han superado recientemente un cáncer y que iban a grabar la experiencia y a registrarla también en fotografías que posteriormente se van a exponer. Y luego la tercera pata y la más relevante, o al menos la que trascendió más a la opinión pública, recibió bastante atención, era el intento de traer un iceberg de gran tamaño desde Groenlandia a Málaga, para exponerlo en la calle Larios, que para quien no sepa es la principal calle comercial de Málaga, y exponerlo además pues cuando más calor hace, que es a finales de agosto, principios de septiembre. Esa era la fecha de llegada teórica del iceberg. Manuel Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Él viene a hablarnos esta tarde del proyecto del programa Tienda Animal Educa, de Desafío Ártico, que también es su asociación, y de muchas cositas que se hacen pues a lo largo del año por como yo decía, ¿no? Por fomentar ese conocimiento, esa vinculación que siempre ha existido entre el hombre y el perro. Efectivamente, nosotros, este es el tercer año que ponemos en marcha ya el programa educativo de Tienda Animal Educa. Es un proyecto pues muy ambicioso. Estamos escuchando a ese empresario aventurero, Manuel Calvo, en una entrevista en una televisión local de Málaga. ¿Quién es este hombre, Néstor? Bueno, él es el director de una fundación que se llama Dingo Natura, que se dedica a la alimentación sana para perros, y luego tiene otra entidad
que se llama Marathon Dog, centrada en el mundo de los perros. Y bueno, si es conocido en Málaga es fundamentalmente por estas expediciones que ha desarrollado en años anteriores con el apoyo de otras instituciones. Y nos has dicho que la Diputación de Málaga participaba en el proyecto. ¿Cómo? ¿En qué consistió esa participación? Bueno, la Diputación nos ha confirmado que ha participado en este proyecto con una subvención de 80.000 euros para el proyecto en su conjunto, no estrictamente para el hecho de traerse el iceberg desde allí. Una vez completada la expedición, pues la idea es ir a presentarlo a distintos colegios, institutos de Málaga y, bueno, hacer una labor de divulgación y concienciación. Y además, pues bueno, resulta que los expedicionarios llevaron una serie de productos con el sello Sabor a Málaga, que es un sello distintivo de los productos locales que promociona la Diputación, y le llevaron estos productos a los inuit de la Antártida, ¿no? Productos, pues yo qué sé, puede ser tortas de algarrobo, aguacates, etcétera, etcétera. Néstor, el iceberg estaba previsto que llegase a Málaga a finales del verano, pero nunca llegó. Sí, el iceberg efectivamente no llegó nunca. Aquí hubo mucha gente esperándolo porque se había anunciado pues de manera continua prácticamente desde principios de agosto. No llegaba y bueno, como resulta que no lo veíamos aquí, pues nosotros preguntamos en distintas ocasiones qué es lo que había pasado y que si iba a llegar y si no iba a llegar que nos dijeran por qué. Bueno, siempre nos daban largas, no nos daban la información, nos fueron diciendo que pronto harían un anuncio importante y finalmente nos convocaron a una rueda de prensa sin anunciar qué se nos iba a decir ahí. Y la rueda de prensa pues empezó contándonos pues estas patas del proyecto a las que me he referido con anterioridad. Evidentemente, pues todos estábamos esperando saber qué había ocurrido con el iceberg. Y bueno, finalmente Manuel Calvo, en presencia de altos cargos de Diputación, que también estaban allí y con una cara pues hasta los pies, pues nos dijeron que el iceberg, pues que tenían una mala noticia y que el iceberg pues finalmente no iba a llegar. ¿Y por qué finalmente no iba a llegar? Lo que nos contó es que a mitad de camino el contenedor refrigerado en el que iba el iceberg, en algún momento de un traslado, no sabemos exactamente cuándo, pues abrió y el iceberg pues salió deslizando a toda velocidad y se chocó contra algo. Se ve que los operarios, según nos han contado, consiguieron volver a meter el iceberg, evidentemente ya troceado, en el contenedor y volvieron a cerrarlo y decidieron seguir la expedición. Pero finalmente, semanas después, cuando fueron a abrirlo para comprobar en qué estado estaba, pues encontraron que los trozos más grandes, desde luego no tenían la categoría de iceberg y bueno, según nos dijo Manuel, el trozo más grande era del tamaño de una sandía. Así que finalmente decidieron abortar la operación y el hielo no llegó a Málaga y el hielo probablemente pues se convirtió en agua o se evaporó en un momento muy anterior a la llegada a Málaga. Néstor, es casi cómico, pero esto suena también extraño, ¿no? Un contenedor que viene en barco, que se abre por un golpe de mar, desaparece el iceberg, claro, sorpresa. ¿Se sabe qué naviera era o han dado algún tipo de explicaciones? Pues ha sido bastante hermético con esta cuestión. Yo le pregunté en varias ocasiones, no quiso ni decir en qué lugar se había abierto el contenedor y había salido despedido el iceberg, ni en qué lugar lo abrieron de manera definitiva y comprobaron que aquello ya no era un iceberg. Tampoco nos ha contado qué naviera es, que nos hubiese venido muy bien para poder contrastar la versión de los hechos que él da. Así que en este punto no sabemos más y simplemente podemos contar lo que él mismo ha contado. Nos parece raro que una naviera, pues, no sé, cometa este presunto error de dejar salir un iceberg del contenedor y finalmente el iceberg no llegue a su destino. Les hemos preguntado por el coste y si esto van a reclamar y bueno, nos ha dicho que no porque el coste, que según él era de 5.000 euros, el coste del traslado, pues se abonaba una vez que el iceberg estuviese en Málaga y como eso no ha ocurrido, pues no iban a tener que pagar nada. Eso es lo que nos ha contado. Este desafío ártico, esta operación iceberg, que lleva de nombre Operación Iceberg, tenía muchas aristas. La principal, ¿cuál era? La principal era visitar glaciares que visitamos hace 5 años con otro grupo de chicos
pero donde teníamos, por ejemplo, un pequeño río, este año llegamos allí y nos encontramos una cueva gigantesca donde... Estamos escuchando al propio empresario Manuel Calvo en esa rueda de prensa que nos comentabas, Néstor, en la sede de la Diputación de Málaga. Se le veía un poco solo, por cierto. Néstor, llegados a este punto, nos preguntamos cuál ha sido el papelón de la Diputación de Málaga, que es la que financiaba al menos parcialmente esta aventura. ¿Ellos qué dicen? Bueno, pues la Diputación en este asunto se lava las manos. No parece que vayan a reclamar nada a Manuel Calvo, ni nos han dicho nada más de lo que él ha dicho. Sí que nos llamó la atención que el día en que contaron que el iceberg no iba a llegar, pues tenía convocada una rueda de prensa en la que iba a participar el presidente de la Diputación de Málaga, que es Francisco Salado. Finalmente no apareció por allí. Claro, tenían que dar la noticia de que el iceberg que tanto tiempo llevaban esperando, pues se había quedado por el camino. El resto del proyecto sí se ha llevado adelante, ¿no? Sí se ha ejecutado, ¿no? El viaje, la expedición, el documental. Sí, el resto del proyecto se ha hecho con fotografías, un documental que cuando nos contaron que el iceberg no iba a llegar, pues nos dijeron que estaban terminando de montar y que presentarían en distintos centros escolares. Y bueno, es un proyecto en el que además participaban dos hijos de Manuel Calvo, una hija que es monitora y un hijo que ha actuado como operador de cámara y que ha participado, por tanto, de manera directa en el documental en el que se va a registrar toda esta aventura polar. Desde el principio hemos leído críticas de varios colectivos ecologistas, de varias voces autorizadas diciendo que esto nunca fue una buena idea. ¿Cómo se reaccionaba ante esas críticas? Bueno, él lo que decía es que esto no suponía ningún daño porque se trata de un trozo de iceberg que hay miles o decenas de miles flotando en el Ártico, que no ha arrancado nada. Luego se defendía de las críticas de una manera muy habitual, que es la de decir que aquí se critica todo y que expediciones o actos similares pues no han tenido la misma repercusión o la misma crítica, no han recibido las mismas críticas en otros países europeos, ¿no? Él cita acciones que se han hecho precisamente en las cumbres del clima en Copenhague, en Londres, en Glasgow, en las que un artista irlandés pues hizo una especie de reloj ártico, o así lo llamó, con trozos de iceberg que había cogido de Groenlandia. Luego él también, como ha recibido críticas no solo de ecologistas, sino también de científicos, ha defendido diciendo que él no es científico, sino un explorador y un aventurero. Y luego ha tenido una última línea de argumentación, que es la de, bueno, pues sí, ha recibido críticas, se han cachondeado un poco de nosotros, pero al fin y al cabo esto no deja de ser publicidad porque hemos aparecido mucho en medios y, por tanto, de manera indirecta, o aunque sea con este cachondeo, pero va a haber una mayor conciencia ecológica a raíz de esta experiencia frustrada, porque finalmente el iceberg, como hemos dicho, pues no ha llegado. Néstor, hoy hablamos de esta historia porque es llamativa, claro, pero también porque tiene cierto trasfondo de cómo funciona la política local a veces, ¿no? Por el efectismo, por el uso de dinero que podría ir a programas serios, pero que al final acaban dedicados a proyectos efectistas, sin sentido. ¿Qué sensación tienes tú después de todo esto? Bueno, mi sensación es que desde un primer momento recibió críticas muy fundadas porque, bueno, concienciar contra el cambio climático, trayendo un iceberg desde Groenlandia hasta Málaga para exponerlo y que se derrita a la vista de los turistas que vienen en crucero por decenas de miles, pues bueno, quizá no sea lo más acertado. El mero hecho de traer el iceberg aquí genera una importante huella de carbono, porque además venían en un contenedor refrigerado, y probablemente hubiera una buena intención detrás de esto. Él es un aventurero que ha hecho expediciones similares y que busca siempre un apoyo, y en esta ocasión pues encontró un apoyo además de una institución pública y dinero público para financiar su expedición. Lo extraño de todo esto es que nadie parara una idea tan loca y nadie supiera verlo a tiempo, y que bueno, esto se publicitara de una manera tan notable en medios y bueno, generara el escándalo que generó, ¿no? Yo creo que él aprovechó una idea supuestamente bien intencionada para vender y para conseguir el apoyo público a un proyecto que de otra manera no sé si hubiese podido salir adelante o si hubiese conseguido la financiación. Néstor Cenizo, eldiario.es Andalucía, un abrazo, gracias. Muchas gracias.
Y antes de marcharnos... A la cama no te irás sin saber una cosa más. Desde cómo se inventó el autotune a enterarte que las jirafas no tienen cuerdas vocales. En Podimo no te van a faltar curiosidades para luego contarlas como si las hubieses descubierto tú. Escucha a Judith Iral, Contenía la duda o no te lo habías preguntado, y a Charlie OK, de Supergeografía, en Alimenta tu Coco. Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.